y gracias también al Ayuntamiento de Ciudad Real por haber organizado esta Semana del Medio Ambiente, porque como bien has dicho, bueno, pues este año es diferente, pero es más importante que nunca, ¿no? Seguir valorando el medio ambiente y seguir valorando también lo que tenemos cerquita en nuestra ciudad. Bueno, pues yo soy Sara, estoy aquí, pensaba poder dar el taller en presencial, pero bueno, pues las circunstancias lo voy a dar desde mi terraza. Ya veis que estoy aquí bastante bien acompañada con todas las plantas de las que vamos a hablar. Yo pertenezco a la Asociación Geoalternativa, somos una asociación local de Ciudad Real, pero bueno, trabajamos en toda Castilla-La Mancha y también en Extremadura. Y trabajamos en estos territorios porque es donde vivimos y donde queremos contribuir un poco pues, a mejorar. Nosotros llevamos a la práctica el desarrollo comunitario, que se basa en tres patas, ¿no? Sería, por un lado, lo comunitario, es decir, lo social, la gente; por otro lado, lo ecológico, el medio ambiente; y por último, las nuevas tecnologías. Y uniendo todo esto, pues intentamos desarrollar de una forma integral los diferentes territorios donde vivimos. En concreto, el medio ambiente, bueno, pues es una pata muy importante de la asociación porque, como ha dicho Mariana, para nosotros el medio ambiente es todo, no es ese espacio a conservar que está, ¿no?, que visitamos de vez en cuando, sino que es donde vivimos, todo el entorno que nos rodea y, por supuesto, claro, pues toda la biodiversidad y cómo nos relacionamos con ella. Sí, sigo. ¿Cómo nos relacionamos con ella? De hecho, bueno, la actividad económica, el bienestar social, todo tiene que ver con el medio ambiente, con nuestros recursos naturales y con el grado de conservación, ¿no?, que tengamos. Bueno, pues sin más, como ha dicho también Chema al principio, vamos a intentar que sea participativo este taller. Yo voy a contaros cositas sobre las plantas de balcón, pero me gustaría, porque sé que todas y todos tenéis mucha información de esto, experiencia en vuestra casa, vuestra familia, vuestro pueblo, que al final de la sesión vamos a tener un espacio para intercambiar. Podéis hacer dudas, podéis compartirnos, bueno, pues una planta muy especial para vosotras y vosotros que no hayamos nombrado, o quizás un uso que nosotras no conocemos y que es muy tradicional en vuestra familia, ¿vale? Y así entre todas, pues enriquecer un poquito también el conocimiento de este tema. Bueno, pues sin más, vamos a hablar un poquito de las plantas de balcón, de lo importantes que son. Como ha dicho Mariana, la vegetación en la ciudad es tan importante como la del resto del territorio, pero en concreto siempre, bueno, nos fijamos en los parques, ¿no?, en los grandes árboles, en las zonas verdes, bueno, son más llamativas, parece que estás más en la naturaleza. Pero vamos a ir viendo que las plantas en nuestras casas, en nuestros balcones, son igual de importantes y hay que prestarles un poquito de atención y, ¿por qué no?, intentar que se extiendan por toda la ciudad. Os voy a compartir unas imágenes y así mientras voy hablando, pues también vamos ilustrando un poquito lo que se dice, ¿vale? A ver si lo hago a la primera. Aquí está. Vale, ¿podéis ver aquí la imagen? ¿Sí? Bueno, pues es una típica calle de nuestro territorio, podría ser del sur, podría ser perfectamente de Castilla-La Mancha, y lo primero que nos viene a la mente cuando vemos esta calle, no sé a vosotras y a vosotros, pero bueno, pues a mí una gran alegría, ¿no? Es como colores vivos, estos verdes, estos rojos, rosas, es algo que te transmite, pues eso, bienestar, vitalidad, alegría. Y esto no es una cuestión solo estética, que también es importante en nuestro día a día, ¿no? Vivir en sitios bonitos, en sitios por los que te dé placer pasear, sino que también es una cuestión emocional y cada vez más hay diferentes terapias, ¿no?, como la aromaterapia, que dice que es muy importante a nivel visual, pero también a nivel olfativo, cuando paseamos por una calle, esos olores que nos envuelven, que son agradables, que son relajantes, a veces que nos transportan al pasado, ¿no?, a la infancia, al pueblo, a un lugar que nos gusta, pues todo eso también es importante tenerlo en la ciudad, ¿no?, y es algo que va a mejorar nuestra calidad de vida. Fijaos qué diferencia. Aquí tenemos un pueblo parecido, pero sin ninguna planta, sin ninguna maceta, ¿verdad? Y se ve bastante más triste, bastante más frío.
Parecen, ¿no? Vemos la diferencia. Cuantas más plantas de balcón, de terraza, de azotea, en los portales también, en las calles, ¿no? En el caso de los pueblos, más sensación de estar como arropados, como en la naturaleza, incluso pues más fresquito, ¿no? En verano se nota mucho pasar por una plaza, por una calle o por un patio interior que está lleno de vegetación, todos y todas podemos apreciar esa sensación de frescor que hay, ¿no? Bueno, pues esa sensación de frescor es muy importante, nos está diciendo que hay una diferencia térmica. Sabéis que en las ciudades, en verano sobre todo, se produce un efecto que se llama isla de calor y que la temperatura puede ser hasta 10 grados más alta que en campo abierto, afuera de la ciudad. Bueno, pues entonces esta vegetación lo que nos va a hacer es regular la temperatura, que no sea tan alta en verano y que no sea tan fría en invierno. Y esto, además de estar más a gusto en la calle y en nuestra casa, es un ahorro económico, ¿no? Es un ahorro energético, bueno para el bolsillo y bueno para el medio ambiente. Es algo a tener en cuenta. Otra cosa importante es la calidad del aire. Como sabéis, las plantas son filtradoras, oxigenan el aire. Y cada vez en las ciudades hay más problemas de contaminación, el aire está lleno de partículas, ¿no? Que no lo hacen tan bueno. Entonces, estas plantas nos ayudan de forma gratuita a mejorar el aire que respiramos, que hoy en día más que nunca vemos la importancia, ¿no? de tener un aire de calidad y de tener un sistema respiratorio fuerte. Fijaos cómo sería Ciudad Real si todos los bloques tuvieran esta vegetación. Esto es una simulación de una ciudad del futuro, pero también hay espacios en el mundo donde ya se está dando. Veis que los edificios están repletos de plantas, unas más grandes, otras más pequeñas, algunas cuelgan, o como vemos en la casa de la izquierda, ¿no? Es una tapiz que recubre toda la pared, toda la fachada, y el efecto de la eficiencia energética de estos edificios es muy grande gracias a las plantas, ¿vale? O sea que realmente pues es algo que se puede llevar a cabo. Otra cosa importante, todos sabéis y todas sabéis, bueno, la polinización. Las plantas, sobre todo aquellas que tienen una flor con néctar, atraen a otros animales y estos animales aumentan la biodiversidad de la ciudad, que pues desgraciadamente no es tan grande como nos gustaría, ¿no? Entonces es importante, se potencia teniendo plantas, además plantas con flores, con olores, con colores, atraer a diferentes animales, mejorar la biodiversidad. También, por ejemplo, con los pájaros. Y no es tontería, porque los pájaros, además, son grandes eh, predadores de insectos, es decir, nos van a quitar muchos de esos bichitos e insectos, mosquitos indeseables que entran en nuestra casa, sobre todo ahora en verano. Otra ventaja importante es un refugio de algunas especies, por ejemplo, las abejas. Bueno, no sé si sabéis que últimamente se está viendo que la población de abejas es mayor en las ciudades que en muchas zonas de campo. ¿Y por qué es esto? No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues esto es porque las abejas son muy sensibles a unos tóxicos que hay en los plaguicidas y los pesticidas que se utilizan en la agricultura industrial. Antiguamente pues no se usaban, entonces no había ningún problema, pero cada vez se usan más, cada vez hay más plagas, cada vez se usan más productos tóxicos para eliminarlas. Y también eliminamos a las abejas que son las grandes aliadas del agricultor, ¿no? Porque hacen que se polinicen muchas plantas y puedan dar fruto. Bueno, pues hay ciudades como en París que ya se han hecho estudios y se están haciendo muchas zonas de refugio de abejas para evitar que su población desaparezca o caiga mucho. Y ellos lo que están haciendo es plantar muchas flores con flor y con néctar de las que las abejas se alimentan por todas partes, en los parques, en las entradas de los edificios, en las azoteas, ¿no? O sea, es igual un poco que nuestra ley de placas solares, pues ellos lo están poniendo, pero con la biodiversidad. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no también hablar, aunque el balcón y la terraza sean espacios reducidos, no da para hacer un huerto en condiciones, pero podemos tener un pequeño huerto, podemos tener plantas que también sean comestibles. Entonces tenemos todas esas funciones, ¿no? Nos alegran, es un olor agradable, refresca el ambiente, atrae polinizadores y además se come, es decir, también pues es un ahorro para el bolsillo, ¿no? O sea, es algo también a tener en cuenta.
Bueno, pero antes vamos a ver también de dónde viene esta tradición de las plantas en los balcones, porque pues no ha sido así siempre. Se cree que las plantas en los balcones, las terrazas, es una tradición de culturas de zonas cálidas, sobre todo de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Esas civilizaciones antiguas de Oriente Medio y del Mediterráneo un poco más oriental, pues ya tenían estas tradiciones, ¿no? Esta foto que os enseño, y no es tontería porque necesitan generar esos espacios de frescor. Son zonas muy cálidas y entonces necesitan espacios un poco de oasis, de refugio, de descanso. Entonces, bueno, pues esta foto que os enseño es de Babilonia, ¿vale? No sé si os suena lo de los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, pues es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, precisamente por esta vista que tenemos, ¿no? Imaginaros andar por una zona tan árida, semidesértica, como era la zona de Oriente Medio, hace más de 2000 años, estamos hablando del 600 antes de Cristo, y encontrarte con este vergel, ¿no? Esta espectacular, monumental, ¿no? Estructura repleta de plantas y de agua que fluye y las va regando. Pues esto, además de ser algo visualmente impactante y que dejó maravillados a muchos visitantes históricos, ¿no? Que dejaron registro de sus escritos, era pues eso, un oasis, ¿no? Una zona donde se puede cultivar, donde se puede pasear, donde la temperatura es más agradable que fuera de las murallas. Y desde Oriente Medio, los árabes nos trajeron esta tradición a la península ibérica. Los típicos patios de casas, ¿no? De Andalucía, pero también de Castilla-La Mancha, un patio central y las habitaciones dando a ese patio, ¿no? Es una estrategia también de culturas de zonas cálidas. Estás creando un espacio ventilado donde el sol en verano no da tan fuerte, ¿no? Hay zonas de sombra, se ventila mucho mejor. Bueno, los árabes lo que hacen es convertir esos patios romanos, son de origen romano, eh, en espacios además agradables, ¿no? Donde están llenos de agua, de vegetación, de flores, de olores, de colores. Fijaos, ¿no? Los jardines de la Alhambra y de los grandes palacios, pero también los pequeños patios de las casas comunitarias están así estructurados, ¿no? Además, los árabes eran grandes amantes de los aromas intensos, exóticos, relajantes, y muchas de las plantas que hoy son parte indispensable de nuestros jardines y patios las trajeron los árabes. Por ejemplo, las rosas, los jazmines, las azucenas, las violetas, el geranio, el sándalo, todas estas plantas fueron introducidas por los árabes, o quizás alguna ya era silvestre, pero no se tenía esa cultura de cultivarla en las casas. O sea, les debemos lo que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Sabéis que los patios de Córdoba son patrimonio de la humanidad y prácticamente es eso, ¿no? Es llenar todo el espacio, la fachada, la ventana, el patio de macetas con flores. Y el geranio es la reina, como podemos ver. Luego hay otra cosa muy interesante y es cuando la tradición pasa de ser algo privado a ser algo público. Es decir, esas plantas ya no están solo en nuestros patios para disfrutarlo la familia que las mantiene, sino que salen al balcón, salen hacia afuera. Y esto tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado es un símbolo de que en tu casa tenéis, ¿no? Esta alegría, tenéis esta belleza y qué bien se os da cultivar, que es algo que todavía no se sigue utilizando. Y también es una forma de alegrar tu calle, tu barrio, tu ciudad. O sea, imaginaros, ¿no? Cuanto más se multipliquen este tipo de balcones, pues más vistosas, más agradables van a ser nuestras calles. Entonces es algo también que tiene cierta solidaridad, ¿no? De grupo, de comunidad. No solo lo disfruto yo, sino que va para mis vecinas y mis vecinos. Otra estrategia interesante por la cual se utilizaban las plantas en las ventanas y en las puertas, las típicas casas mediterráneas, la fachada blanca para el calor, ¿no? Para reducir el calor que entra en la casa. Pero también tenían las puertas y las ventanas de color azul. En algunas zonas todavía de Grecia, de Túnez, se mantiene esta tradición porque se cree que el color azul repele a los mosquitos. Pues lo mismo pasa con las plantas, ¿no? El geranio, por ejemplo, y otras plantas que vamos a ver son bastante repelentes para ciertos animales. Entonces, es una de las razones por las que se ha mantenido
esa tradición de tener geranios y otras plantas en ventanas y puertas. Cambia la arquitectura, se moderniza, pero sigue estando la maceta con el geranio o otras plantas características de nuestra cultura, ¿veis? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de esas plantas en concreto, de qué plantas estamos hablando, cuáles son las más utilizadas y por qué. Pues voy a presentar familias, seguro que conocéis a la mayoría de ellas. La primera es la familia de las lamiáceas o labiadas. Si veis esta imagen, es la flor de todas las labiadas, es como una boca abierta. Esta boca abierta es una forma de facilitar a las abejas y a otros polinizadores que entren, que chupen el néctar y que polinicen, ¿no?, la flor. Bueno, pues muchas de estas plantas, aunque a veces no nos paramos a ver la flor, que tienen esta flor, son familia y comparten otros rasgos. Como todas las familias, tienen cosas en común. Por ejemplo, el aroma intenso y su utilización en gastronomía, en usos medicinales. Estoy hablando, mirad la flor, qué bonita, de la salvia. Estoy hablando de la lavanda, del romero, del tomillo, de la menta, de la albahaca. Pues todas estas, aunque tienen diversidad de hojas y de colores, todas son de la misma familia. Y si os dais cuenta, todas tienen ese olor intenso y además son muy utilizadas. Son todas plantas del Mediterráneo. Muy interesante. ¿Por qué es importante esto? Porque son plantas adaptadas a nuestro clima, al sol intenso, a no demasiada humedad, ¿vale? Entonces van a ser más fácil de cultivar que si cogemos una planta exótica de un clima diferente, que va a ser mucho más difícil que se dé bien. En el caso de la albahaca, fijaos, es la única que no es mediterránea. La albahaca se cree que viene de Asia y además de un clima un poco más tropical, más húmedo. Entonces, la albahaca no le gusta mucho el sol directo, se nos va a achicharrar, sobre todo en el verano manchego, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa con la menta y lo mismo pasa con el orégano, porque la menta y el orégano vienen de zonas boscosas, les gusta la sombra o semisombra, ¿vale? Entonces, esto apuntémoslo. Otra cosa, por ejemplo, el romero, la salvia, la lavanda, sol, el que queráis, les encanta, ¿vale? Entonces, ahí ya vemos también diferencias de cultivo. Otra familia, las rutáceas, ¿vale? La ¿Y qué familia de pasa? las rutáceas es la ruda. ¿Os suena la ruda? Bueno, pues la ruda era una planta tradicionalmente muy utilizada también para poner en nuestros Sara, ¿me balcones oyes? y en nuestras terrazas. Sí, No sé si estás cambiando de fotografías sí, porque vemos la misma todo el rato. No sabemos pequeñita, si, a ver, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla y volver a compartirla, ¿vale? Por si es un problema pues simplemente que se ha quedado la pantalla pillada para que todo el mundo pueda ver lo que vale, estás a ver, hablando. estáis viendo la del balcón, ¿verdad? Sí. Vale, pues voy Aprovecho a cerrar esto. mientras compartes, aprovecho para recordar a las personas que están viendo la charla que podéis participar a través del chat, que lo tenéis en la parte central de la pantalla abajo. Tenéis el chat donde podéis ir preguntando cosas, interactuando, aportando información y al final de la charla pues las pondremos en común y podemos hablar todos y todas de ello. ¿Vale? ¿Se ve Ahora ahora bien la sí, pantalla? sí, ahora correcto. Perfecto. Bueno, pues estábamos cambiando de familia, ahora pasamos a la familia de las rutáceas, que como su nombre indica es la principal, ¿no? La ruda. ¿Os suena la ruda? Es una planta que parece que ya no se cultiva tanto, pero que antiguamente era muy famosa. Es una planta también mediterránea, tiene un olor muy intenso, se reconoce por eso, ¿no? Hay gente que le encanta y gente que le repele bastante. Esto también es otro factor importante a la hora de decidir qué plantas poner en nuestro balcón, porque si es un olor que te desagrada, pues mejor no tenerla cerca, ¿no? En el balcón, porque va a ser como un constante en tu casa. Y la ruda también es muy interesante porque ese olor repelente para algunas personas también es repelente para los mosquitos y otros animales. Entonces, bueno, es una protección que se solía tener en las ventanas y en las puertas.
Además de la ruda, pues también en esta familia estarían los cítricos, el limón, el naranjo, el mandarino, que también son plantas que se solían tener cerca de las casas, ¿no? Sobre todo en los pueblos, en las casas de campo, y que tienen ese olor intenso también. Otra familia es la de las crasuláceas. Crasuláceas son aquellas plantas que tienen como una hoja gordita, si la tocamos, ¿no? Está como rellena, y si le quitamos la capita de fuera, tiene agua. Son plantas de zonas desérticas que tienen que acumular mucha agua dentro. ¿Qué pasa? Pues estas plantas tienen muy pocas necesidades, ¿no? Salen en cualquier sitio, casi no hay que mantenerlas, entonces son perfectas para gente despistada o gente que sale mucho y a lo mejor va a estar fuera de casa mucho tiempo. Bueno, aquí estarían, por ejemplo, la siempreviva, que es la planta que sale siempre como en las casas abandonadas, en los tejados, en cualquier huequito con tierra. La uña de gato, que también era muy conocida antiguamente para remedios, el draco o el ombligo de Venus. El ombligo de Venus suele salir más en los muros de zonas más sombrías, más húmedas, ¿vale? Y digamos que es como la aloe vera mediterránea. El ombligo de Venus y todas las crasuláceas se pueden usar directamente en la piel para quemaduras, para problemas de irritación, ¿vale? Es igual que la aloe vera. Las geraniáceas, otra familia y yo creo que la más conocida. El geranio es uno de sus miembros, ¿no? El geranio es el rey de los balcones de España, del Mediterráneo, como hemos dicho, porque tiene ese olor intenso, que es agradable, pero a la vez también es repelente para los mosquitos y otros animales. Y bueno, porque tiene una flor vistosísima. El geranio, a pesar de ser mediterráneo, los que lo tenéis y las que la habéis cultivado, no sé si os fijáis que el sol intenso, sobre todo en verano, no le gusta tanto. De hecho, suele ser más bonito en zonas así como las calles estrechitas, que no les da mucho sol, los patios interiores, un balcón de sol y sombra. Hay que tener cuidado con el sitio del geranio. Y aquí está un primo hermano, es el Pelargonium, que aunque solemos llamar geranio porque es muy parecido, no es la misma especie. Si os dais cuenta, tiene una hojita como más palmeada, no tan redonda como el geranio, y la flor más pequeña. ¿Veis la diferencia? Aquí está el geranio, la hoja más grande, las flores como en ramillete, y el Pelargonium. El pelargonium, que también puede ser colgante, ¿no? Puede ser rastrero, también en algunos sitios se le conoce como gitanilla, o, por ejemplo, el geranio limón, que no es un geranio, sino que es este pelargonium que os cuento, que tiene un olor como entre geranio y a limón. Y que se dice es mucho más efectivo para evitar, por ejemplo, que entren mosquitos en las casas. Otra familia imprescindible por su aroma y por su uso, la umbelífera. Umbelífera viene de umbela, umbrella, es como un paraguas, la forma de sus flores, un paraguas al revés, ¿lo veis? Todas tienen flores blancas o amarillas y tienen ese olor a anís inconfundible. Son el anís, el hinojo, la zanahoria, el cilantro, el perejil, ¿vale? Todas estas son umbelíferas. Y bueno, las umbelíferas, como os digo, aparte por un aroma muy agradable, pues todas tienen un uso, ¿no? Un perejil, un cilantro en tu balcón, fijaos si no es cómodo para la cocina. O bueno, si queréis también podéis cultivar apio, zanahoria y listo para comer, ¿no? Y la última familia que os quiero mostrar son las asteráceas. Asteráceas son todas esas plantas que tienen como muchas microflores en el botón central, ¿vale? Y los pétalos alrededor, que en realidad son falsos pétalos, ¿vale? Bueno, pues la margarita, la conocemos todos, es una asterácea. La manzanilla también lo es. El girasol, ¿veis? Es como una margarita gigante. Pero también está la caléndula. La caléndula es silvestre, en los olivares se da a miles y también puede ser cultivada, ¿no? Y mirar qué bonita, qué agradable es. Y la equinácea. La equinácea también es una planta que no es del Mediterráneo. Todas las demás que os he dicho, todas son del Mediterráneo y se dan bien, menos la albahaca que os comentaba. Y la equinácea, que es de América del Norte, pero que fijaos qué bonita es, qué atractiva, entonces se está empezando a cultivar
también tiene muchas propiedades medicinales, como vamos a ver en un momentito. Bueno, pues hasta aquí la presentación de las familias. Si queréis luego vamos viendo si tenéis alguna duda o algo que nos haya quedado muy claro, ¿vale? Bueno, pues ya conociendo un poco qué tipos de plantas son las que mejor se dan aquí en nuestros balcones, y vamos a ver un poquito qué más usos pueden tener estas plantas y por qué es interesante seleccionarlas, ¿no? Primero, porque se ven bien, no sean difíciles de cultivar, y segundo, porque tengan muchos usos. Ya hemos dicho, el uso estético, interesante, ¿no? Que sea agradable a la vista para nosotros y para nuestras vecinas y vecinos. El uso aromático, que también, aparte de ser agradable, pues tiene efectos terapéuticos, ¿no? Te puede relajar, te puede hacer sentir más a gusto, te puede dar vitalidad. Tenemos también el uso identitario, que hemos dicho. El geranio, para nosotros, ¿no? Es una planta que nos lleva al Mediterráneo, nos lleva a nuestra casa, a nuestro pueblo. Es, bueno, algo que también tiene un efecto agradable, ¿no? Sobre todo cuando estás fuera. Por ejemplo, los tulipanes naranja son un símbolo para los holandeses, ¿no? Y lo plantan mucho porque es algo, pues, cultural. Entonces, bueno, pues también hay plantas que nos aportan eso. ¿Qué más? Bueno, la parte de refrescar el ambiente, de atraer y generar refugios para los polinizadores, muy importante. No solo es porque para que haya más biodiversidad en la ciudad, es que si tenemos polinizadores vamos a poder tener tomates, si no, difícilmente. O podemos tener semillas de esa planta que tanto nos gusta, ¿no? Tú tienes una planta bonita, una flor bonita, qué mejor forma de que perdure que cuando eches semillas esa flor, la cogemos, la guardamos y la resembramos, y vamos a tener siempre esa planta que tanto nos gusta. O se la repartimos a las vecinas y a los vecinos, y así nos aseguramos que en las calles y en los barrios en los que vivimos pues hay mucho más ambiente natural, ¿no? O sea que esa también es una buena estrategia, regalar plantas por todo el barrio. Bueno, los usos gastronómicos, muchos ya los conocéis. Pues, por ejemplo, para cocinar la pasta, el orégano, la albahaca, qué mejor forma que tenerlo en el balcón, ¿no? Y usarlos directamente para cocinar, porque fresco tiene otro sabor, otro olor que no tiene la planta seca que compramos, ¿no? Aparte, tiene otras propiedades. Todo lo que sea fresco, ya lo sabéis, pues es mucho más nutritivo. ¿Qué más? El perejil, bueno, para todo, ¿no? ¿Por qué no tener una plantita de perejil que además ocupa muy, muy poco? Por ejemplo, yo aquí tengo esta, ¿veis? Y es una maceta no muy grande. Los usos, por ejemplo, la menta. La menta es muy interesante, la tengo aquí. Le gustan las macetas más alargadas porque la menta es muy rastrera, ¿no? Suele crecer expandiéndose por el suelo. Entonces, ahí viene bien una jardinera de estas alargadas, si podéis. La menta se utiliza mucho pues, para cócteles, para refrescos, y en zonas del oriente del Mediterráneo también para platos salados, ¿no? En Grecia, en Turquía, la usan como especia también. Más cositas para aliñar. Al que le guste aliñar aceitunas, pues tener el tomillo, el romero, el orégano, ¿no? También nos va a permitir poder hacerlo eso en casa. O, por ejemplo, no sé, pues para temas más digestivos. No sé si sabéis que el uso de algunas especias en la comida, en las recetas tradicionales de nuestra gastronomía mediterránea, no es solo porque tengan un buen olor o un buen sabor, también tienen propiedades digestivas, ¿vale? Todas estas que os estoy diciendo, el orégano, la menta, el cilantro, el perejil, el albahaca, todas, sí, el laurel también, que dice Francisco, efectivamente, tienen propiedades digestivas que se empezaron a usar porque sabéis que antiguamente a veces la comida no estaba en muy buen estado, ¿no? La carne, el pescado, para también un poco como esconder el olor, el sabor desagradable. Y también para ayudar a que si tenía algo malo esa comida, pues algún parásito, con esas especias lo combatíamos. ¿Vale? Entonces, fijaos qué importante también esta tradición de la cocina, no solo porque sepa rico, sino porque nos ayuda a digerir mejor los alimentos. Lo tienes en casa, lo vas a usar más. Y como estamos en la Semana del Medio Ambiente, decir que, por ejemplo, esa tradición tan buena de ir a la frutería y que te den un ramito de perejil, que te lo regalan,
Bueno, pues en el supermercado eso no suele pasar, ¿no? Te venden la especia como en su cajita de plástico, la albahaca, el orégano, lo que sea, que ya ves tú, para llegar a casa, sacarlo y tirarlo a la basura, ¿no? Entonces, pues mira, si lo tenemos en el barrio, a lo mejor tú no puedes tener todas las especias, pero a lo mejor entre unos cuantos vecinos y vecinas tenéis ya como para poder intercambiar. Bueno, y voy a hablar ya también de el huerto, lo que hablábamos, ¿no? Hay plantas del huerto que igual no lo vais a poder tener en el balcón, se hacen muy grandes, pero hay otras que sí se pueden, ¿no? Por ejemplo, una guindilla. Yo tengo aquí una guindilla, ¿vale? Esto es una planta, es como un pimiento, pero más pequeñito. La guindilla tendrá al final un porte así, como de medio metro, y no necesita una maceta muy grande, ¿vale? Una maceta mediana es suficiente. La lechuga, por ejemplo, todas las que sean de hojas comestibles. Mirad, aquí tengo plantadas 3 lechuguitas. Es como un semillero. Cuando se hagan más grande, lo transporto a una maceta un poquito más grande. La rúcula, los rabanitos, la espinaca, todo esto lo podéis tener perfectamente en una maceta mediana, ¿vale? Y fijaos también qué variedad para poder comer fresco y ahorraros también algo de dinero. En cuanto a los usos terapéuticos, hemos hablado del tema digestivo, muy importante. El tema, por ejemplo, del aroma. Sabéis, el geranio, la lavanda, son aromas relajantes. Para gente que tenga problemas de estrés, de nerviosismo, ¿vale? Pues tener esas plantas cerca para tomarte un respiro, para estar en el balcón y poder también aspirar esos aromas, ya están comprobado que son muy, muy efectivos. Los cítricos también, pero pues es más difícil tener un limonero o un manzano, o sea, un mandarino en el balcón, ¿no? Eh, por ejemplo, para la gente que trabaja en casa o que estudia, muy importante, para cuando tenéis la cabeza cargada, o a lo mejor hay veces que la migraña, bueno, la menta. La menta es uno de los mejores remedios para los dolores de cabeza, ¿vale? Simplemente coger una hoja y olerla durante un ratito, muy interesante. El romero, para la gente que tenga que concentrarse, que estudiar, que trabajar muchas horas en el ordenador, el romero es como que te refresca la mente, ¿vale? Entonces también es interesante tenerlo cerca. Más plantitas. Por ejemplo, para fortalecer el sistema inmunológico. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar fuertes, ¿vale? Anímicamente, pero también tener un sistema inmunológico fuerte, ¿vale? Pues la caléndula, la infusión de caléndula, la equinacia, si bajáis a cualquier herbolario, a cualquier farmacia, tienen concentrados de equinacia, que es la planta que os he enseñado antes, que es como si fuera una margarita pero morada y que viene de América del Norte. Es fácil de cultivar, no necesita tampoco una maceta muy grande y pues se puede coger las flores, secar y para hacer infusiones en casa. Por ejemplo, para problemas de la piel, que esto, bueno, quien más y quien menos, una quemadura, zonas irritadas, por ejemplo, dermatitis, psoriasis, también es algo demasiado común, ¿no? Pues hay plantas, todas las crasuláceas que os comentaba, son como la aloe vera mediterránea, la siempre viva, por ejemplo, el ombligo de Venus, la uña de gato. Estas plantas se pueden usar directamente. Se coge un cachito, se quita la pielecita y se da sobre la piel que esté dañada. Se puede utilizar tantas veces como haga falta, no tienen contraindicaciones, ¿vale? Por ejemplo, la caléndula también es una planta muy buena para todos los problemas de piel. De hecho, en algunas culturas la llaman maravilla porque funciona muy bien para cualquier problema de piel. Se puede usar macerada en aceite, se puede hacer como un aceite balsámico, ¿vale? Para dároslo. Por ejemplo, la salvia para problemas de hongos. Ahora en verano, cuando vamos a la piscina, es muy fácil que aparezcan hongos en los pies. O, bueno, pues la salvia, como casi todas las lamiáceas, son muy antisépticas. El romero, el tomillo, la salvia, la menta, todas tienen propiedades antisépticas. Mira, una curiosidad. En los olores de las lamiáceas y de otras plantas, ese olor no es solo para atraer a los polinizadores o para repeler a los bichos, a las que quieran comérselas, ¿no? Para protegerse. Esos olores también se ha demostrado que son cicatrizantes, son reparadores. Entonces, cuando las plantas
exudan esas sustancias volátiles, que son los aromas, están haciendo también una cura de reparación de las hojas que tengan dañadas, ¿vale? Entonces, esto que les sirve a ellas, pues también nos sirve a nosotras y a nosotros para reparar la piel y otros problemas. Más cositas, problemas musculares. Ahora que también trabajamos mucho en casa, estamos muchas horas sentados en el ordenador o en la tele. Bueno, pues para las contracturas, ¿quién no conoce las friegas de alcohol de romero? ¿Vale? El romero, un potenciador de la circulación muy, muy importante. La menta además tiene un ligero efecto analgésico para el dolor, ¿no? O sea, como que adormece los nervios y esa sensación de frescor también es, bueno, pues para reducir cuando te duele mucho algún moratón, alguna contractura. La ruda, que hemos hablado antes, la ruda es una planta muy, muy buena para estimular la circulación para las articulaciones, problemas de artritis, de reuma, un golpe, ¿vale? La ruda sí se recomienda mejor utilizarla externamente. Hay gente que la utiliza también en infusión para problemas, por ejemplo, para la regla, para dolores, pero hay que tener cuidado porque en dosis altas es tóxica, ¿no? Entonces es mejor usarla más por fuera, como para masajear. Bueno, y como antisépticos, lo que os he dicho, tanto interno como externo, pues para, por ejemplo, para gente que tiene problemas de malas digestiones, de úlceras y así, la albahaca y el orégano, ¿vale? Son los mejores antisépticos internos. Y para externo, pues eso, la menta, el tomillo, muy, 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 muy bueno. Además de subir el sistema inmunológico, el tomillo es muy efectivo, por ejemplo, para zonas también con herida para que no se infecten o para zonas así con problemas de hongos también, ¿vale? El tomillo es muy importante en el botiquín doméstico. Bueno, y una vez que ya os he contado todos estos usos, que ya podéis elegir plantas en función de qué usos necesitáis, os van a venir mejor en vuestra casa, vamos a hablar un poquito más de cómo lo mantenemos, cómo montamos nuestro pequeño vergel en el balcón y qué cositas tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Número 1, bueno, el espacio, claro. No es lo mismo tener una terraza amplia que tener un balconcito chiquitín o simplemente un alféizar de una ventana, ¿no? Es importante pues ser realista y con el espacio que tienes, pues elegir aquellas plantas que no te ocupen más de lo que puedes ofrecer. Siempre se pueden hacer bonsai también, ¿no? Hay una técnica que luego os voy a decir para que unas plantas que suelen ser muy grandes se puedan quedar más pequeñitas y las tengáis en vuestro sitio. Como recipiente, yo digo que la maceta de toda la vida, la maceta de barro, ¿vale? La maceta de barro, ¿por qué? Porque el barro es un material poroso, es decir, si hay humedad en el exterior va a absorber, pero si hay mucho calor fuera va a mantener fresquita la tierra y las raíces, igual que los botijos de agua, ¿no? El barro es un material muy bueno para maceta. Además, ya que estamos en la Semana del Medio Ambiente, bueno, pues todavía se produce regionalmente, hay fábricas que todavía hacen barro, hacen macetas, pues ¿por qué vamos a traer macetas del otro lado del mundo teniendo aquí en nuestra región eso? Sí, luego al final os voy a recomendar algún libro interesante para saber más de las plantas, ¿vale? La maceta de barro tiene otra ventaja y es que si se rompe no es un residuo, es decir, se rompe, no pasa nada, se puede echar a la tierra y es tierra, es decir, es biodegradable. Y es más, si se rompe y la machacáis, la podéis machacar, se convierte, digamos, en cachitos de arcilla, de barro, que mezclado con la tierra de nuestra maceta, lo que hace es retener más humedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nunca va a ser un residuo. ¿Que no podéis o que no queréis una maceta de barro? Están las macetas de plástico, pero según mi experiencia se acaban rompiendo, ¿vale? Siempre un golpe o sin querer se te acaba rajando y no te dura más que 1 o 2 años. Las hay de plástico más duro, mucho mejor, aguantan más, pero pues igualmente, ¿no? Acabará siendo pues un residuo. Yo lo que recomiendo es que reutilicéis. Tenemos un montón de plástico en casa, porque vamos a comprar más plástico, ¿no? Bueno, pues tenemos siempre poder elegir un plástico duro, porque aguanta más y así digamos que no hay ese riesgo de que con el agua de las raíces se desprendan los microplásticos, ¿vale? Por ejemplo, un cubo de pintura,
un cubo de pintura de este tamaño es perfecto, ¿vale? Da para una planta bastante grande. Por ejemplo, la típica garrafa del suavizante y el detergente de la casa, que la podéis cortar, es grande y es un plástico más duro. Siempre aseguraros de hacerle agujeritos en el fondo para que el agua drene. Si la maceta se encharca, la planta va a morir casi seguro. ¿Qué más? Bueno, una lata de conserva, una lata de las grandes, perfectamente se puede decorar por fuera, si nos gusta, se puede enrollar con cordón de cáñamo o cordón vegetal para darle un aspecto más bonito y además es aislante, ¿vale? Para hacerlo más, más eficiente energéticamente, es decir, que en verano no le caliente mucho el sol ni en invierno la helada. Más cosas, el sustrato, tierra, claro, pero en la ciudad, ¿de dónde saco la tierra, no? Bueno, si vivís cerca de alguna zona descampada o algún campo, pues se puede coger un poquito. Pero la tierra hay que enriquecerla porque no sabemos si esta tierra, depende del color, va a tener más o menos materia orgánica, es decir, nutrientes para la planta. La tierra que es muy color beige, ¿vale? Muy color clarito, un marrón apagado, son tierras pobres en nutrientes. Las tierras muy oscuras, que en nuestra zona no hay tanto, son más como tierra de prado, de bosque, son muy ricas en materia orgánica, es decir, ya llevan sus nutrientes incorporados. Le podemos echar el compost, el mantillo, ¿vale? Se puede comprar mantillo, que es restos vegetales, hojas que se han convertido ya en tierra, tiene un color así marrón un poco más oscuro que la tierra del descampado o del campo, ¿vale? Y es muy ligero, no pesa casi el mantillo. Entonces retiene bastante bien el agua. Y yo lo que os recomiendo es el humus de lombriz. ¿Veis? Esto es humus de lombriz y es muy oscuro. Lo voy a comparar con la tierra. Esta es la tierra, ¿veis? Más marrón clarita. Este es el humus de lombriz. Es lo que más nutrientes tiene. Se compra, no es muy barato y también os animo a que lo hagáis en casa, en el balcón. ¿Vale? Eso es otro taller, pero pues con un recipiente también no muy grande se puede hacer compost de restos vegetales de vuestra cocina y se puede hacer humus de lombriz con un poquito, con un montoncito de lombrices que también se pueden comprar y para que vaya degradando los restos de la cocina y se convierta en abono para la planta. Y así ya cerráis el ciclo. Compráis menos, generáis menos residuos plásticos y os ahorráis dinero. Vale, más cositas. También se le puede añadir un poco de arcilla, perlita o vermiculita a la tierra si se compacta mucho. Esto hace que se airee la tierra, ¿vale? Y si es tierra muy arenosa, la vermiculita, la arcilla, retiene más agua para que no haya que regar cada 2 por 3. Si es tierra que es muy arcillosa, es decir, que se compacta mucho cuando se seca, ahí sí hay que meterle un poquito de arena o un poquito de humus, de mantillo, ¿vale? Para que el agua drene. Eso es muy importante. El agua tiene que salir de la maceta. Si no, si vemos que siempre está encharcado o que empieza a oler como a fermentado mal, las raíces se pudren y la planta muere, ¿vale? Más cosas, semillas. Bueno, semillas las podéis comprar en tiendas de jardinería, en tiendas del barrio, de comestibles, pero yo os recomiendo que guardéis vuestras propias semillas. ¿Por qué? Porque si tenéis una planta bonita que se da bien, os aseguráis que siempre vais a tener descendientes, ¿no?, de esa planta, porque las compradas nunca se sabe, es una lotería. Si repartís a las vecinas y a los vecinos que un día se os muere vuestra planta, pues ya sabéis a quién le podéis pedir. O sea, es una forma también como de un banco, ¿no?, de guardar entre todas esas plantas que se dan bien. También se puede hacer esqueje, es decir, coger un cachito de la planta, de tallo, de hojas, con raíz y ponerlo en otra planta, en otra maceta. O dejarlo un poquito en agua y luego una maceta, ¿vale? Y se va a reproducir exactamente la misma planta que vosotros tenéis. Y para regalar, viene muy bien eso. Lugar, ¿dónde dejamos nuestras plantas? Pues ya, como os he comentado, que es una planta que le gusta mucho, mucho el sol y que aguanta el sol del verano, todo lo expuesta que queráis. Que es una planta delicada como la menta, como la albahaca, pues o la tenéis en una zona de sol y sombra, podéis crear una zona con una malla de sombra, un cachito del balcón, o en una zona más hacia adentro de la casa, que le dé menos el sol directo, o por ejemplo, pues una maceta pequeña que podáis meter en casa
las horas de sol intenso o en invierno las heladas, ¿vale? Pero el sitio es importante, os lo va a decir la planta. Si hay que observarlas, si la planta tiene hojas amarillas, se le secan las hojas, no crece, tiene manchitas, algo le falta. Entonces hay que pensar, ¿estamos regando mal? ¿No es la luz que la planta quiere? ¿Le faltan nutrientes? ¿Le falta espacio? ¿No? Entonces hay que ir un poco pues cambiando, viendo qué le hace falta. El tema del riego, esto también es un temazo, porque la gente suele decir, yo riego cada 3 días, yo riego 2 veces a la semana. Bueno, eso depende de tu planta, depende del sustrato, depende de dónde la tengas, depende de la época del año. Lo más efectivo es tocar la tierra y ver si la tierra está húmeda o está seca. Si está encharcada, fatal, ¿no? Muy mal, no nada. Pero si está húmeda, bien, igual no hace falta, y si está seca hay que regarla más. Y ver el aspecto que tiene la planta, ¿vale? Si una planta está sana, está bien, pues ya sabes que lo estás regando con la frecuencia adecuada. Y si no, pues hay que ver si más o menos. Nutrientes, lo que os decía, vale, ponemos nuestra plantita en una maceta, le echamos tierra, le echamos un poco de compost o de abono, pero bueno, hay que echarle cada cierto tiempo. No vale con dejarla ahí ya y ella se apaña, porque la planta necesita luz, agua, pero también necesita nutrientes regulares. ¿Vale? Entonces aquí, pues, tampoco hace falta mucho. Por ejemplo, en una maceta mediana, a lo mejor así, pues yo, depende de la calidad del nutriente, le puedes echar a lo mejor cada 2 o 3 meses un par de puñaditos. Si es humus de lombriz, puede ser menos, porque es mucho más rico en nutrientes, ¿vale? También hay abono foliar. Ese es un abono que venden que es líquido y se lo puedes echar por las hojas. A las plantas que les gusta la humedad, como la albahaca, por ejemplo, o el geranio, pues esto también les viene bien. Y el abono líquido también se lo puedes echar directamente en la tierra. Pues si no tienes mucho espacio, ¿vale? O a la que riegas, pues le estás añadiendo el abono también. Muy interesante. Tema de plagas. En la ciudad las plagas pues no son tan graves como en el campo porque pues, al no haber tanta biodiversidad, ¿no? Pero también pasan. Y si tu balcón es el único que tiene plantas, pues van a ir todas allí. Entonces, con las plagas, lo mejor es primero que la planta esté fuerte, igual que nosotros, si estamos fuertes, la enfermedad nos va a afectar menos. Segundo, intentar jugar con las sinergias entre plantas, ¿vale? Hay plantas que por su olor son más fuertes, repelen. Entonces, por ejemplo, podemos poner una albahaca al lado de un tomate y la albahaca va a proteger al tomate del pulgón, ¿vale? O podemos poner el geranio al lado de un orégano. Pues el geranio es más fuerte, suele proteger a la planta que tenga al lado. Igual con la sombra, ¿vale? Podéis poner una planta que quiera sombra al lado de otra más grande que dé sombra. Entonces así hay como mucha simbiosis entre las plantas. Cuanto más conocemos del mundo vegetal, más descubrimos qué interrelaciones tienen entre las plantas, ¿vale? Por las raíces, las que están en suelo, pero también por el olor, las que están cerquita, ¿vale? Cómo van cambiando. Si hay una plaga, una planta, por ejemplo, de un balcón, puede emitir un olor diferente y está advirtiendo a otra planta que esa plaga viene. Entonces la planta se protege y empieza a generar más defensas, ¿vale? Para que veáis que es más complejo el mundo vegetal de lo que nosotros y nosotras pensábamos. Bueno, y luego también el tema del trasplante y el esquejado. Esto es importante, lo que os decía. Cuando una planta no la podemos cambiar de maceta, siempre va a estar en la misma maceta, va a crecer, pero ella necesitaría más tierra, tendríamos que pasarla a una maceta más grande. ¿Que no podemos? ¿No tenemos espacio? Pues hay que podarlas, ¿vale? Hay que podarlas por arriba para que sigan creciendo. De hecho, hay plantas leñosas como el romero, la lavanda, la salvia, la ruda, que duran 3, 4, 5 años en macetas, se pueden hacer muy grandes, entonces hay que podar los tallos que se van secando y así le estamos dando aire, vitalidad a la planta. Pero también hay que podar las raíces, esto poca gente lo sabe. Tú coges, sacas la planta del macetero, mides como 3 partes y la última parte, la final, la cortas con un cuchillo grande, no hay problema, ¿vale? Corta tierra y corta raíces.
Y así lo que estamos haciendo es dejar que la planta regenere raíces y se airee, ¿vale? Al regenerar raíces también va a crecer por arriba y va a estar mucho más bonita, porque si no, las raíces empiezan a crecer sobre sí mismas, se asfixian, ¿vale? Y no pueden absorber bien ni el agua ni los nutrientes. Entonces, un truquito para cuando no podéis cambiar una maceta más grande, pues esto, todos los años sacamos nuestra planta, cortamos raíces, podamos por arriba y la planta como que rebrota y está preciosa y puede durar ahí años, ¿vale? Más cosas. Bueno, y luego lo que os comentaba de los esquejes, a la que podas tu planta, se la regalas a algún vecino o alguna vecina, ¿no? Y así pues animamos el barrio un poquito más. Nada, ya simplemente como para conservar, ¿vale? Interesante. Os he dicho que se pueden utilizar para infusiones, que se puede coger directamente la hoja o la flor, ¿vale? Y se puede hacer infusión. Lo podéis secar también porque pues la flor dura lo que dura, ¿no? Entonces hay épocas del año que no vais a tener. Cuando tengáis mucha flor o mucha hoja, a la que podáis, lo cogéis y lo secáis, ¿vale? Lo secáis, por ejemplo, en un sitio que se airee, que no le dé el sol directo, sobre todo en verano, que esté a la sombra, pero que esté aireado, y ahí unos días la hoja y la flor se secan. La guardáis en un tarrito de cristal y con esto tenéis para hacer infusiones o para cocinar todo el año, ¿vale? También la podéis meter en alcohol, alcohol como el de curar las heridas, ¿vale? Alcohol de farmacia. Ahí lo podéis meter en fresco, no hace falta que se seque porque en el alcohol pues no se va a pudrir y esto te va a durar varios años. Muy interesante, por ejemplo, para hacer las friegas de romero o para hacer enjuague bucal. No hay que echar mucho porque el alcohol tampoco es muy bueno para las encías, ¿no? Pero unas gotitas ¿vale? En vuestro un vaso de agua, en unas gotitas de la planta macerada en ese alcohol, por ejemplo, la salvia, buenísima para las encías, el orégano, la albahaca, el hinojo, ¿vale? Todo esto lo tenéis en alcohol y luego cuando os vayáis a lavar los dientes, pues echáis unas gotitas y os enjuagáis, por ejemplo. Más cosas, en aceite, aceite de oliva, de la mejor calidad posible, ¿vale? Virgen extra. Cogéis las flores o las hojas, las metéis en un botecito con aceite, mirad, y luego lo filtráis, ¿vale? Y ya tenéis aceite para todo el año. Y esto pues para hacer aceite de masaje para las contracturas o para la piel irritada. Podéis hacer cremas también si tenéis cera de abeja, que eso también pues se puede buscar información en internet, ¿vale? Entonces es una forma de conservarlo y tenerlo para todo el año. Por ejemplo, si tenéis guindillas, las guindillas las dejáis secar, igual. Podéis sacar la semilla para replantar para otro año, podéis meter en aceite y para cocinar. Y también muy interesante la guindilla para las plagas, ¿vale? El ajo y la guindilla para repeler bichos, para rociar vuestras plantitas cuando veáis que hay más plaga, muy, muy efectivo, ¿vale? Ese picante que tienen el ajo y la guindilla, pues también les pica a los bichos. Y más cositas, bueno, la última curiosidad, no sé si sabéis lo que es el vinagre de los 4 ladrones. Bueno, pues es una receta muy antigua que en la época de la peste en Europa, ¿vale? Se decía que había una banda de ladrones que entraba en las casas a robar y que nunca se contagiaba. Bueno, no sabían por qué podía ser, ¿no? Entonces, lo que se descubrió es que ellos se tapaban siempre con unas telas, como con unas máscaras impregnadas de aceites esenciales de plantas muy potentes, muy antisépticas. Por ejemplo, entre ellas estaban la lavanda, el romero, la salvia, el clavo de olor también, que es muy intenso, o el alcanfor, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco, no se sabe si leyenda, si sería tan efectivo, pero parece que parte de razón sí que hay, ¿no? En que las plantas tienen ese efecto antiséptico que se puede utilizar también, pues, para tema de infecciones, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, lo dejamos ya aquí. Hemos hecho un buen repaso de tipos de plantas, de consejos de cuidados, de curiosidades. Y como veo que ha habido preguntitas por ahí, pues vamos a empezar así como el espacio de intercambio y así que nos contéis también vosotras y vosotros, ¿no? ¿Qué experiencias tenéis con las plantas de balcón? ¿Cuáles os parecen más útiles, ¿no? Ah, el bálsamo de Fierabras, sí, efectivamente.
El bálsamo de Fierabras tiene la misma base. O, por ejemplo, la trementina, que se usaba mucho antes también para dolores musculares, del enebro, del pino y del romero. Don Quijote. Efectivamente, en Don Quijote también aparecen nombradas muchas de estas plantas terapéuticas y muchas se han mantenido hasta ahora, lo que quiere decir que, bueno, que serán efectivas, ¿no? Oscar dice romero más aceite más vino. Mira, esa combinación no la conocía. Mira, un libro muy interesante que nos pregunta Vega, esto que antes te he dicho que lo íbamos a comentar, algún libro o lugar web donde se pueda consultar las propiedades de las plantas. Sí, mira, libro os recomiendo La Botica de las Hadas, ¿vale? Además está escrito por una española, entonces son plantas que están muy accesibles. La Botica de las Hadas. Y como web, botanical o .net creo que es. Tienen todas las plantas que os podáis imaginar, todas las propiedades y también tienen algunos consejos de cultivo. Si te parece, retomamos alguna de las preguntas anteriores. Nacho nos decía al principio de la sesión qué plantas deberíamos proteger en los meses más fríos y cómo se tienen que proteger. Sí, muy bueno. Pues, a ver, las plantas, eso que tienen las plantas mediterráneas, ¿no? Que las heladas no las suelen resistir también. Pues, por ejemplo, estas plantas que os decía, el cilantro, el perejil, estas plantas que tienen la hoja como finita, son carne de cañón para las heladas, ¿no? Esas plantas rápidamente se queman. Por ejemplo, la albahaca, la menta, también al ser plantas de zonas boscosas, no aguantan bien las heladas, ¿vale? Sin embargo, las plantas que tienen hojas más rudas, más fuertes, por ejemplo, la salvia, el romero, suelen ser más resistentes. Ahí también es verdad que, por ejemplo, hay romero de la costa y romero del interior. ¿Vale? El romero de la costa es mucho más sensible a la helada porque no está adaptado. El del interior es más rudo, más fuerte. Entonces, a la hora de seleccionar la planta, pues es algo que también se puede preguntar, ¿no? El origen, de dónde viene. También preguntaba, para por ejemplo, protegerlas también, eso. pues yo os decía, si tenéis un balcón, que la planta no esté muy expuesta, es decir, de nada que esté un poquito pegada a la pared y con techado, ahí ya la helada prácticamente, a menos que haya un viento gélido, no le va a hacer tanto efecto. Si está muy hacia afuera o colgada en la ventana, ahí sí, o la metéis por la noche bajo techo, ¿vale? O lo que os decía, intentar poner una planta más fuerte y más frondosa al lado, porque va a hacerle como de paraguas, tanto para el viento frío, ¿vale? Como para lo que es la escarcha de la mañana. Entonces, eso, buscar una planta un poco más ruda, más fuerte, y si no, una telita como una malla de sombra, que se dice. Hablabas antes también sobre la poda. Pregunta Vega, ¿cuándo sería el mejor momento para realizar una poda en una planta? Bueno, pues ahí también hay como mucho debate, ¿vale? Porque yo siempre he oído que la poda mejor en otoño-invierno, es decir, cuando la planta está con menos actividad, la savia está como más hacia las raíces y entonces la herida, digamos que le hacemos menos daño a la planta. Pero también hay gente que dice que no, que es mejor al principio de la primavera, porque al revés, porque la savia se está activando, entonces a la planta le resulta más fácil cicatrizar la herida. Y esto con los esquejes pasa parecido, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando haces un esqueje, que la planta no esté en flor, porque tiene toda la energía concentrada en la flor o en el fruto, y al hacerle el esqueje y tener que ir a cicatrizar, como que le fastidiamos y pierde energía. Pero hay gente, por ejemplo, con las rosas, que dice que el esqueje siempre cuando la rosa esté en capullo. Yo voy probando, la verdad que no te sé decir, como depende mucho de la planta. Francisco Javier Arévalo te preguntaba, ¿qué se sabe de la planta de la rosa de Jericó? Bueno, pues lo que sé es que es de las plantas más terapéuticas que hay. Es una planta que, bueno, pues no es autóctona de aquí, ya con el nombre nos lo dice. La rosa tampoco es autóctona. Hay una rosa silvestre en el Mediterráneo, el rosal silvestre, el escaramujo,
pero si os dais cuenta, la flor es muy sencilla, no tiene nada que ver con la rosa que cultivamos y que nos gusta. Entonces, las rosas son de la zona del Mediterráneo oriental y de Oriente Próximo, de toda esa zona. La rosa de Jericó es muy buena a nivel terapéutico, ¿vale? Bueno, todas las rosas, pero esa, igual que la rosa mosqueta, tiene más propiedades. Es muy buena para la piel, para piel dañada, para las irritaciones, para ayudar a cicatrizar, y también el aroma, que no solo es agradable, es un aroma que también tiene un efecto terapéutico, ¿vale? Es relajante. Para temas de ansiedad, de insomnio, de miedos, la rosa también nos ayuda bastante. De otra variedad que también has hablado, del ombligo de Venus. ¿Qué usos tiene? ¿Cómo se recolecta? ¿Cómo se utiliza? Bueno, el ombligo de Venus, os digo, es que es una gran desconocida y es una injusticia porque es nuestra aloe vera, ¿vale? Sale solo en zonas un poco sombrías y húmedas, sobre todo los típicos muros de piedra de los pueblos de separación de fincas que suelen dar sombra, ¿no? Ahí sale sola, o en la roca donde suele haber un poco de mosquito, ahí siempre sale, ¿vale? El ombligo de Venus además se reconoce porque es redonda, totalmente redonda y como hundida en el centro, como un ombligo. Es verde, es esta hoja gordita que os digo, que tiene agua como en el interior. Si le quitáis la telita de fuera, es como un poco viscosa, como la aloe vera. Y directamente te la das en la piel para picaduras, para quemaduras, para piel, pues, eczemas, piel así irritada. De hecho, el ombligo de Venus se le conocía también como la tirita del Camino de Santiago. Para las llagas de los pies, cuando vais andando por el... ¿Sí? Pues cogéis, le quitáis la tirita de fuera, la ponéis como si fuera una plantilla en el zapato, y además como es gordita, es como muy girita, y va soltando ese liquidillo y te va cicatrizando la llaga. Recolectar, pues cuando la veas, ahora por ejemplo ya está en flor. Lo que se coge son las hojas, ¿vale? La flor la vais a ver, es como si fuera así un tallo alargado con muchas hojitas pequeñitas, pero lo que se coge es la hoja con forma de ombligo. Y nada, se corta fácil y ya se puede usar. Luis Mario trasladaba que compró una palmera hace 3 años, la tiene en un patio, tiene casi 4 metros de altura. ¿Tengo que seguir regándola como cuando era pequeña o ya no hace falta? No, claro, lo bueno de la palmera es que no debería regarse mucho. Hay que ver la tierra. ¿La tienes en tierra o en maceta? Si la tienes en maceta siempre hay que regarla más porque, claro, el agua se acaba evaporando y la planta la chupa. Si la tienes en tierra, ahí muy, muy poquito, o sea, es verla un poco, ¿vale? Si no tiene malestar, si no tiene hojas amarillentas, en principio, poca cosa. Pues no sé si alguien más quiere trasladar alguna pregunta o alguna cuestión. El libro, me dicen por ahí. A Sí, ver, el el libro nombre se del llama... libro, que es Ah, El botiquín de las hadas. eso es, El botiquín de las hadas. Y además es un libro que, además de hablar de las plantas y de las propiedades, te da recetas para hacer en tu casa preparados, ungüentos, para saber cómo conservarlas bien. Sí, ahí está. ¿Más preguntas o compartirnos alguna experiencia, alguna planta que os guste, que tengáis en el balcón o que se os dé muy bien? No sé, alguna que os guste ver por Ciudad Real también. Si alguien quiere encender el micrófono y compartirlo, sin Sí. problema, estamos abiertos a que lo hagáis. Sara, yo quería preguntarte, porque has mencionado en varias ocasiones la menta como planta con efecto analgésico, y quería saber a qué planta en concreto te referías, su nombre científico para Sí, localizarla. buena pregunta, porque mira, esto no lo hemos hablado, pero es verdad que es muy importante saber el nombre científico porque puede haber plantas que sean parecidas o que su nombre común sea igual en diferentes territorios y nos referimos a plantas diferentes. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, con México, ¿no? El árnica de aquí no es el árnica de allí. Bueno, pues la menta, la que tiene más efecto es la menta piperita, ¿vale?
Menta piperita. Es el olor típico del chicle al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque luego hay una menta chocolate que tiene un olor más parecido al sándalo, la hoja es muy parecida, pero un color más oscuro. Hay, por ejemplo, la hierbabuena, que tiene un sabor muy agradable, pero de efecto analgésico y también para la cabeza, como para las migrañas, la menta piperita. También como enjuague bucal viene bien, por eso que es antiséptica, ¿vale? Hay una menta silvestre que seguramente la habréis visto en algunos pueblos, en zonas donde hay regatos, donde se acumula la humedad, que aquí, por ejemplo, en mi pueblo la llaman presta de burra o mentastro. Es la menta silvestre de aquí, que es una hoja, pero tiene pelo, es muy suave, ¿vale? Es como aterciopelada y el olor sí es menta. Pero la propiedad no está tan potenciada como en la piperita. Muy bien, gracias. Nada, a ti. Pues alguien más, si quiere trasladar alguna cuestión. Sí, acaban de preguntar en el chat por el tomillo. ¿Propiedades? Sí, preguntan Se habla mucho del tomillo salsero. Ah, por su propiedad, Thymus vulgaris. Pero hay otro tomillo que en algunos sitios llaman Mejorana activus mastiquina. ¿Lo conoces? ¿Qué propiedades tiene? Menta spicata. Ah, es la hierbabuena que conocemos, me dice. Sí, menta spicata. Vale, bien, esa es la hierbabuena, sí. En cuanto a los tomillos, el tomillo salsero es el que se suele utilizar también para aliñar aceitunas, por ejemplo, ¿no? Mucho para guisar. Y el otro es la mejorana, que también lo utilizan efectivamente para lo mismo. Pues de propiedades son bastante parecidos, ¿vale? O sea, yo normalmente es el Thymus vulgaris, el que más para aceites esenciales terapéuticos es el que más utilizo, ¿vale? Pero la mejorana también se puede utilizar. Ahí veis la diferencia de los nombres comunes también. Por ejemplo, aquí en mi pueblo, a la lavanda, al cantueso, que es un tipo de lavanda, la lavanda stoiques, la llaman tomillo borriquero, como si fuera un tomillo vasto, y sin embargo no son la misma especie, ¿vale? El tomillo, sistema inmunológico, muy importante, o sea, lo que hace es que tus defensas estén más activas, por eso es la tradición de tomar tomillo con miel y limón, para los resfriados en invierno, para los catarros. Y o lo puedes tomar antes de estar malo para intentar estar más activo. El tomillo como antiséptico, es decir, para combatir bacterias, hongos, ¿vale? Virus, tanto externo para la piel, para heridas, como interno, ¿vale? O sea, por eso con la gripe también tomamos tomillo. Pero bueno, más que para el virus es para estar tú fuerte y poder pelear mejor, poder llevar mejor el virus. El tomillo es también como enjuague bucal, precisamente porque es antiséptico, pues nos va a ayudar mucho a tener las encías sanas y fuertes, ¿vale? Y el tomillo estaba en esto que os comentaba del vinagre de los 4 ladrones, ¿no? O sea, que también es interesante como para la limpieza de la casa, por ejemplo. Pero no ves el chat, no sabes escribir. Ángel te pregunta también si, porque desde hace unos años dice que sufre una especie de polilla que taladra los tallos de los geranios y los pudre. ¿Conoces algún remedio o producto para solucionar este problema? Sí, está difícil porque esa polilla se ha extendido muchísimo entre los geranios. Yo ahí, bueno, primero optaría, si encuentras alguna persona que tenga geranio y que no le pase eso, que te dé un esqueje ya mismo. Porque hay plantas que por su variedad o porque han mutado son mucho más fuertes a ciertas plagas, ¿vale? Entonces, hay geranios y geranios, aunque sean la misma especie. Eso, primer consejo, intentes poner el geranio al que no le hayan atacado nunca, ¿vale? Si no, pues también, por ejemplo, probar la combinación de ajo y guindilla, ¿vale? Ajo y guindilla por fuera, pero también puedes regar para intentar que si las larvas de ese gusano están en la tierra, pues a ver si también les llega. Si no, hay otra cosa que yo estoy intentando probar que se llama tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas son como algas, algas no, como si fueran zooplancton fosilizado, ¿vale? Entonces, digamos que tiene una estructura como cortante, son microscópicas, parece como si fuera tierra caliza,
pero tiene unas estructuras microscópicas que van a cortar como cuchillas a las, sobre todo, pues eso, gusanos, larvas, también para el pulgón puede ser interesante, ¿vale? Y también te plantea sobre una cuestión sobre el mildiu y los hongos. He oído sobre el bicarbonato disuelto en agua. No sé qué opinas. Pues no lo sé, mira, no, eso no lo había oído nunca. Me parece interesante y si verdaderamente funciona, nos lo podrías compartir también por algún grupo. Para los hongos, de lo más efectivo es la equinácea. Bueno, yo la tengo aquí, no sé si se ve, lo venden un preparado. A ver, ahí, ¿veis esta plantita? Es la cola de, perdón, la equinácea no, la equisetum, la cola de caballo, que además en Castilla-La Mancha es silvestre, donde se da es invasiva, sobre todo porque le gusta mucho la zona caliza, ¿vale? En Cuenca yo sé que se da fenomenal y seguramente en alguna zona de Ciudad Real también. Y tiene una forma, es una planta prehistórica, es muy antigua y de hecho su forma recuerda, ¿no?, como a los dinosaurios. Bueno, pues esta cola de caballo es lo mejor para prevenir todo tipo de hongos, ¿vale? Ya sea mildio, ya sea oidio. Muy interesante también, la podéis cultivar, podéis secarla y hacer vosotros el preparado fermentando esto en agua. También la leche, ¿vale? El suero láctico lo que hace es que alimenta a unas bacterias que se llaman acidolácticas, es decir, que le gusta el ácido de la leche, y esas bacterias se van a reproducir en las hojas cuando se lo añadimos, como un flus, ¿vale? Y compiten con el hongo. Cuando hay muchas bacterias acidolácticas, hay menos hongo, porque le quitan el terreno. Pues comentaba Francisco Javier que le gustaban los jardines verticales. Esperemos que también le gusten el que se va a instalar en el Ayuntamiento de Ciudad Real, en la oficina de turismo. Sabéis que ahí también va a ir un jardín vertical. Esperemos que quede también muy bonito y que lo podamos disfrutar. Qué bien, ojalá, no, eso es muy interesante. Y que pongáis plantitas también de esas que hemos hablado para que se puedan utilizar. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión más. Si no, agradeceros, en principio, a Geoalternativa por este taller, también por el que vais a realizar el próximo sábado a las 11 de la mañana. Ya os emplazo a todos también a una ruta etnobotánica virtual por la ciudad. Y las actividades de la Semana del Medio Ambiente continuarán mañana a partir de las 6 de la tarde con una videoconferencia también en Zoom sobre contaminación química y salud a cargo de Carlos de Prada. Él es periodista ambiental, ha sido Premio Global 500 de la ONU y autor de varios libros, varias publicaciones, entre ellas Hogar sin tóxicos. Será a cargo de la Asociación de Afectados por Síndromes de Fatiga Crónica y encefalomielitis miálgica y sensibilidad química múltiple de Castilla-La Mancha, para su presidenta Margarita Girona, que dará la bienvenida a Carlos de Prada. Bueno, pues también muy interesante esta videoconferencia que tendremos mañana, el Día Mundial del Medio Ambiente, sobre contaminación química y salud. Así que, en el nombre del Ayuntamiento de Ciudad Real, muchísimas gracias, Geoalternativa, por este taller y muchísimas gracias a todos los participantes en él. Gracias.